Estamos aquí para aprender de la palabra de Dios como siempre, ¿verdad? Y yo espero que ustedes se encuentren bien, que se encuentren bendecidos. Ayer iniciábamos una semana con un tema hermoso, ¿verdad? La paz que calmará tu ansiedad. Y efectivamente, la ansiedad se está presentando de muchas maneras. Esta es una semana en donde vemos mucho de lo que se practica en Halloween, Noche de Muertos, días de visitar panteones, de poner altares, días de sacrificios humanos, días de desfiles con calaveras, etcétera, de decoraciones, todo alusivo a la muerte. Lo cierto es que no nada más en estos días y en esta semana se practica todo eso, hermano. Todos los días del año, gente que viene y va tratando de encontrar una respuesta a muchas cosas. Has escuchado, yo creo que tú, igual que yo, has escuchado que hay mucha gente que tiene prácticas como que van y les lean las cartas, ¿verdad? De que va con brujos, con adivinos, con agoreros, que les gusta leer el horóscopo e incluso dicen, no salgo si no leo mi horóscopo. Que cuando se sienten ansiosos, sienten que alguien les hizo algo y quieren saber quién, cómo y por qué. Muchísima gente desbordando esa ansiedad que traen, su furia, ese enojo, su frustración, sus fracasos, el mal de amores, buscando respuesta a través de todas esas prácticas. En todo el mundo hay muchos lugares que están abiertos para que tú, por cambio de dinero, obviamente, puedas obtener respuesta a lo que tu alma está pasando, a esa ansiedad que traes. Hay personas que cuando alguien está en problemas, no tardan en decirle, mira, ve aquí, este señor, no le dicen este adivino, sino dicen, este señor te va a ayudar, es muy bueno. A mí me dijo cosas que solo yo sabía. Consúltalo y te pueden dar consejos así. Otros se van con chamanes directamente y dicen, vamos a hacer un ritual buenísimo, visítalo y te dan consejos para que vayas y hagas prácticas que no son correctas delante de Dios. ¿Qué otros consejos podemos oír? Yo creo que en alguna ocasión alguien se te ha acercado, ¿verdad? Para decirte, te leo las cartas, te leo el café, etcétera. Este espiritista te puede decir si tu abuelito se fue en paz o no, o si quieres hablar con el ser más amado que tuviste y que ya no está aquí. Y bueno, hay muchas prácticas de ese tipo. Hay lugares, como les digo, en el mundo específicos para hacer todo eso. Pero, ¿sabes? Debemos detenernos. Te invitan a viajes también a pueblos, ¿verdad? Ustedes saben Catemaco, otro que está en Hidalgo, Huejutla, ciudades, países como Cuba, en donde se practica mucho la santería. No lo hagas, de verdad. Alguien una vez me platicó que su hija empezó a meterse poco a poco en el mundo de la santería, ¿sabes? Decepcionada de que ningún hombre se fijaba en ella, de no tener trabajo, de no tener oportunidades. Y entonces empezó a practicar eso y empezó a reunirse con estos grupos y a hacer excursiones a Cuba. Y, ¿sabes? Yo lo lamento mucho porque su mami de esta persona es cristiana. Esta chica se convirtió en una lesbiana y hay una fuerza ahí en ese hogar. Y estamos luchando con oración. Hasta la fecha estamos orando para que Dios la saque de eso. ¿Y cuánta gente no está metida en tantas cosas? ¿Verdad? Que cuando te dicen pon un limón en tu lugar para las malas vibras o ajos, qué sé yo, tantas cosas. Te regalo una pulserita, un cuarzo, ¿verdad? Y ahí andan para la mala suerte, para que no te hagan mal de ojo, tantas cosas. Te dicen que si quieres saber tu futuro, el futuro de tus hijos, que consultes, y te siguen dando esos consejos. Y tenemos que poner atención a lo que hoy Dios nos quiere hablar, porque, bueno, a lo mejor no es que vayamos, pero a lo mejor hay algo por ahí que estamos haciendo mal delante de Dios, ¿verdad? Y cuando tú tienes un mal físico, cuando no ves, pues vas al oftalmólogo. Cuando no oyes, pues al otorrino, ¿verdad?
Cuando hay cáncer, tienes que acudir a un oncólogo. Cuando eres niño, si tienes algo mal, al pediatra. Pero cuando tu alma está rota, cuando tu corazón está roto, está desfallecido, ¿a quién acudes? Fíjate, mucha gente acude a la brujería. Es una práctica abominable delante de Dios, que tiene que ver con espíritus y fuerzas espirituales como instrumento para lograr lo que quieren. Usando la brujería y otras cosas, uno ignora a Dios. Dios no quiere que lo ignores. Les voy a platicar la historia de una persona. Una mujer joven de 30 y tantos años, desesperadísima porque su esposo la abandonó. Quizás tú también conozcas o hayas escuchado alguna historia similar. Ella no sabía qué hacer, esta mujer, y de pronto escuchó el consejo de que alguien podía devolverle a su esposo. Ella buscaba respuestas. Acudió a un santero o brujo, que les ponen diferentes nombres, pero al final es lo mismo. Quien le pidió prendas y fotografías del esposo. Ella en su interior decía no, y no las llevó, pero aún cuando no las llevó, le dijeron, ¿sabes? A tu esposo le hicieron un trabajo y por eso se fue de tu casa. Después le dijeron que se hiciera una limpia para que todo aquello que le estaba pasando desapareciera. ¿Y saben qué? No se hizo una, se hizo muchísimas. ¿Y qué cree? Que todo siguió igual. Otros quizás le aconsejaban que se buscara un novio, que saliera, que se distrajera, que se despejara de su problema. Imagínate una escena de una mujer sola con 6 hijos, como muchas mujeres, desde hace mucho tiempo y hasta la fecha, que siguen viviendo situaciones similares, con problemas difíciles. Imagínate esa escena que se repite en todo el mundo. Novias, novios desesperados a punto de suicidarse porque han perdido el amor de su vida. No falta quien les diga, hazle un trabajito. Miles de personas que son ambiciosas buscando poder y dinero, que hacen pactos directamente con el diablo a cambio de riqueza y poder. Prácticas que traen confusión a tu alma, a tu espíritu y a todo tu ser. Yo quiero platicarte hoy de la historia de un rey. Y yo le puse, te voy a compartir algo, te voy a compartir el tema de esta noche. El tema de esta noche que se llama del miedo a la seguridad. Y vamos a leer 1 Corintios 14, 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Fíjate, todo lo que mencioné anteriormente trae a la mente mucha confusión. Esos lugares traen confusión. Dios, nuestro Dios, el único Dios, el gran yo soy, no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando tú conoces a Dios, hay paz en tu vida. Pero bueno, cuando no conoces a Dios, existe todo un revoloteo en tu mente y en tu alma y en tu espíritu, en que no puedes estar bien y hay mucha ansiedad. Y la palabra de Dios, que de todo nos pone ejemplo, nos pone el ejemplo de una persona que practicaba muchas cosas reprobadas por él. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, y vamos a ver el reinado de Manasés. Vamos a leer del versículo 1 al 20. Y yo quisiera pedirle a mi esposo que lo lea del 1 al 20, porque él tiene la voz fuerte, ¿verdad? Y con muy buena acentuación. ¿Cuál es? Segunda de Crónicas 33, del 1 al 20, por favor. Y usted se va a dar cuenta de todo lo que hacía Manasés, este rey. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Amén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel.
porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre Celestial, por mantenernos hoy aquí unidos, Señor, por esta reunión, Señor, en donde primeramente, Señor Jesús, estamos delante de ti con un corazón sincero, Señor Jesús, y agradecido por tantas buenas dádivas, Señor, por ese don precioso que es la salvación. Gracias, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Celestial, que tú, Padre bendito, hables a través de tu palabra en esta hora. Que tú, Señor, selles mis labios con tu Espíritu Santo y que sea tu poder manifestándose en esta hora, Padre, y que limpies corazones con poder y que limpies hogares con poder y que limpies relaciones con poder y que, Señor, sanes a toda esa gente herida, lastimada a través de por muchas generaciones en nuestras vidas y en nuestros antepasados se han, Señor, practicado estas cosas tan feas, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo toque y sane, Señor, a las familias y sane, Señor, a las mujeres, a los niños, a todo aquel, Señor, que tiene un corazón lastimado por estas cosas, Padre. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a seguir, ¿verdad? Ya leímos una historia en donde vemos
prácticas tremendas. Y dice que él se excedió, ¿verdad? Este rey, bueno, fue bárbaro, fue malvado en todo sentido. ¿Qué hizo Manasés? Pues bueno, levantó altares y adoró ídolos, profanó la casa de Jehová, sacrificó a su hijo o hijos, en unas versiones dice sacrificó a su hijo, en otras a hijos. Era dado a la adivinación, a la astrología, a augurios, a hechizos. Incitó al pueblo a hacer el mal. Derramó mucha sangre inocente. El rey Manasés provoca a ira a Dios por instituir adivinos y encantadores, haciendo lo malo, todo lo malo ante los ojos de Jehová y ante los ojos de todo el mundo. A él no le importó su poder, su investidura, ¿verdad? Él hizo lo que quiso, pero hizo muchas cosas malas. Dios está en contra de toda la gente que habla mentira y engañan a su pueblo. Está en contra de aquellos que usando un lugar que Dios les da, esperan confirmar cosas no ante Dios, sino con los adivinos. Y van y quieren que les adivinen cosas. Manasés fue un rey que ya conocía a Dios. Él era hijo de Ezequías. En 2 de Crónicas 31:20 dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno. ¿Quién ejecutó lo bueno? Ezequías, el padre de Manasés, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Él era el papá de Ezequías. Tenía el buen ejemplo de un padre que hizo lo bueno, pero el poder lo corrompió. Se excedió en sus pecados hasta encender la ira de Dios. Deshizo las reformas que su padre Ezequías había hecho. ¿Qué reformas? Pues quitar esos altares, quitar la idolatría, hacer todas esas prácticas de tener muchos dioses, de matar por matar, etcétera. Patrocinó, fíjense, patrocinar es como dar, apoyar financieramente de muchas maneras el espiritismo y el culto a los astros del cielo. Realizó hechicerías utilizando el poder recibido de los espíritus malignos que lo poseían. Esta historia usted la encuentra en 2 de Crónicas 33 y también en 2 de Reyes 21. Y es muy interesante y muy profunda. ¿Qué pasa cuando todos nosotros podemos caer en cosas así? Y le voy a decir algo, a veces decimos, no, nosotros no nos metemos con hechiceros, con adivinos, etcétera, pero hay muchas cosas escondidas en las que a lo mejor alguno de nosotros está cayendo y tenemos que tener muchísimo cuidado, pues hay muchas consecuencias, hay un castigo por practicar todo eso y debemos de poner atención. Fíjese lo que dice el versículo 12. Que ya lo leímos, dice, mas luego que fue puesto en angustias, o sea, el rey Manasés fue puesto en angustias. Angustia viene del latín, que significa angostura, que es dificultad, es la congoja o aflicción. Lo que dice el diccionario es que se trata de un estado afectivo que implica un cierto malestar psicológico acompañado por cambios en el organismo, como temblores, taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire. ¿Y cómo no iba a sentirse así, verdad? Si cometió crímenes contra inocentes, mató a los profetas y todos aquellos que protestaron contra lo que él estaba haciendo. Si protestaban, él los mataba. Todo el mundo tenía que estar de acuerdo e imitar sus prácticas. Él era el rey, él mandaba. Y cuidado si alguien no hacía lo que él quería. Sacrificó, ¿verdad?, a sus hijos, qué tremendo. Y el pueblo ahí estaba mirando todo esto. Hizo pecar a la nación, los extravió, los perdió y llevó a cometer atrocidades peores que las de los pueblos que eran paganos ya de por sí. Peores cosas hizo
al que él ya conocía a Dios, ya conocía a Jehová, ya conocía su grandeza y le dio la espalda. Y sabes, a veces le hemos dado también nosotros la espalda a Dios. Así nos pasa a veces como cristianos. Muchas veces optamos más fácilmente por el pecado, aún teniendo todo lo que Dios nos ofrece de promesas a nuestra disposición. Y también muchos que nos decimos cristianos, estamos en angustia. Y tenemos esas evidencias que nos dice la ciencia de lo que significa estar en angustia, ¿verdad? Estamos sudorosos, con temblores, nerviosos, sin poder dormir. Dios envió advertencias a Manasés, pero Manasés no quiso escuchar. Y hoy Dios nos sigue mandando advertencias y seguimos sin escuchar. Entonces, como no hizo caso, Dios castigó a Manasés. Lo entregó en manos de sus enemigos, de los asirios. Se lo llevaron a Babilonia encadenado porque le dio la espalda a Dios. Orgullosamente este rey estaba haciendo lo que él quería. Pero cuando le llegó la hora del castigo, ¿verdad? Pues ya no tuvo cómo hacerse para atrás. Así trabaja el enemigo, hermano. A través del pecado seduce, envuelve, se hace nuestro amigo y cuando consigue que desobedezcamos a Dios, nos arrastra por el lodo de la vergüenza, humillándonos en muchos sentidos, hasta en frente de la gente, cuando hay consecuencias de lo que hemos hecho mal. Porque dice Romanos 6:20, porque la paga del pecado es muerte. Y esas consecuencias de prácticas que Dios aborrece, como la idolatría, que no necesariamente tiene que ser un ídolo, ¿verdad? Sino puede ser la idolatría, puede ser tu hijo, pueden ser tus cosas, puede ser tu casa, pueden ser tu trabajo, puede ser el dinero. La idolatría la puedes encontrar de muchas maneras. ¿Y qué pasa si tú practicas o has ido a que te lean las cartas o que quiero mi carta astral porque ahí te dicen desde que tú naciste lo ideal para que en el futuro tú busques lo que te conviene a ti, ¿verdad? Yo quiero contarles que alguien una vez, fíjese el enemigo como es, sin pedir yo ni decir nada, averiguaron mi fecha de nacimiento y la hora en que nací. Y me regalaron mi carta astral. Fíjese, yo la leí, la verdad lo confieso, la leí, pero inmediatamente yo entendí que eso estaba mal, incorrectamente delante de Dios. Créame, la guardé un tiempo, porque sí la guardé. Pero un día el Espíritu Santo me dijo, rompe eso, y fui y lo rompí. Yo no necesito de eso, porque yo ya había conocido de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tú practicas esas cosas, si tú le das abertura y le abres la puerta a esas cosas, no solo a tu vida, sino a tu casa, a tu hogar, a la vida de tu familia? Pues mira, viene angustias, viene esa ansiedad, viene ese miedo extremos, dicen, son miedos extremos. Viene el dolor torácico, sensación de dificultad respiratoria y asfixia, mareos y náuseas. Mucha gente va al médico y no le encuentran qué tiene, pero tiene estos síntomas. Tenía depresión, necesidad de drogas, ¿verdad? Porque las drogas pues tranquilizan ese estado, entonces necesitan de las drogas. Y otra característica de consecuencia de cuando alguien practica eso es que viene una miseria. Y puede ser que tú digas, no, pero esa persona practica y tiene mucho dinero. Sí, porque hay pactos, ¿verdad? Pero generalmente terminan en miseria porque Satanás cobra factura. Debemos de tener nuestros ojitos bien abiertos ante todo esto. La palabra de Dios nos alienta a algo, al arrepentimiento de todas esas prácticas. En un momento en que tú tienes crisis y tienes gran aflicción, como este rey, hubo un momento en que ya no pudo más, ¿verdad? Ya estaba preso, ya estaba evidenciado, humillado ante todo su pueblo, ante todo su reino, por haber hecho lo que Jehová le había dicho que no hiciera.
desobedeció a Dios. Y entonces, cuando ya vio que no había salida, que no podía hacer él nada, ni que nadie le iba a ayudar, se arrepintió y hubo un arrepentimiento genuino. Clamó a Dios y fue perdonado. Usted lea con detenimiento esta lectura. El perdón concedido a un hombre malvado, a un hombre perverso, era más malo de lo malo. Y ese amor que Dios le dio al perdonarlo y al tener misericordia de él, ese perdón que Dios le dio, también a cada uno de nosotros nos lo puede dar. La gracia de Dios, cuando nos humillamos y clamamos a Él, la misericordia, esa misericordia y esa gracia es más grande que nuestros pecados y cubre eso que está pasando. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de esos malos caminos, viene esa salvación hermosa y viene una restauración. Cuando hay un arrepentimiento honesto y profundo, hay también una consecuencia directa de Dios. El perdón, ¿verdad? La libertad y la restauración. Manasés recibió todo eso porque volvió a su trono. Y una vez ahí, inmediatamente empezó a reparar el daño que había hecho. Fortificó de nuevo a Jerusalén contra sus enemigos. Quitó los ídolos y los altares extraños. Gloria a Dios. Tratando de deshacer la idolatría y restaurar el culto a Jehová. Y procuró guiar a la nación a volver al Señor. Pero no era tarea fácil. Todo lo que había cometido también tenía una consecuencia. El pueblo, pues seguramente estaba enojado, estaba confundido. Y ahora, ¿por qué nos cambia las reglas, verdad? Y ahora, ¿por qué? Dios tenía un propósito con esa nación, que nos trae esa restauración hermosa, pues nos trae descanso, nos trae paz, nos trae esperanza, nos trae prosperidad, seguridad, salud, fortaleza, todo lo hermoso nos trae. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo le voy a hacer una pregunta, sí o no al mundo del oculto. Hermanos, yo hago esta pregunta porque mucha gente a veces que va a la iglesia sigue practicando estas cosas. Entonces, cuando tú practicas estas cosas, haces lo que hizo Manasés. Vas, te predican, pero sales y al otro día ves el periódico o ves la revista o ya te metes a internet para ver tu horóscopo. Entonces haces lo mismo y das la espalda. Quiero decirte que cuando no conocemos nada de las Escrituras, ni nadie nos ha dado el mensaje de salvación, también tenemos un sentido natural que nos dice, nos avisa y nos dice detente. Es nuestra necesidad como seres humanos de querer saber más allá. Y mucha gente cae en este tipo de prácticas. Pero si tú ya conoces de la palabra de Dios y tiendes a caer en este tipo de prácticas, a que te lean las cartas, a que nos lean el café, quiero consultar esto, quiero saber de esto, o es que yo quiero saber por qué fue así cierta situación. Tienes que tener mucho cuidado porque le puedes dar la espalda de Dios y puede venir un castigo muy fuerte. Voy a volver a la historia de esta mujer que al principio les comentaba, ¿verdad? Les comenté de una mujer joven de 30 y tantos años que su esposo se fue, la abandonó y pues ella estaba desesperada y angustiada. Y fíjese lo que pasó en estos días. Yo le pregunté a sus hijas que qué sentían ellas cuando las llevaban a esos lugares, a que les hicieran limpias, a que les hicieran pues esas prácticas que ya no recuerdan. Y estas son las respuestas de sus hijas. Una dijo que recordaba un ambiente triste, con gritos y que le producía miedo. Otra dijo, no entendía nada. Había gente vestida de blanco y un ojo en el altar. Solo recuerdo estar enojada con mi mamá. Otra me describía que había un círculo rojo y daban muchos gritos. En ese círculo había gente alrededor. Dice ella que ella cuando iba a ese lugar tenía sueños de que nos perseguían a todos
y alguien le dijo que ahí mataban niños para sacrificios. Otra dijo, hacían limpias y un altar donde hacían cultos. Quiero decirte que todos esos lugares no traen paz ni soluciones. El estar en contacto con calaveras, altares, pulseritas para la suerte, estampitas para esto, para el otro, no te darán más que un eterno castigo en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Además, fíjate bien, de que si tienes familia, si tienes hijos y los llevas ahí, sufren de miedos e inseguridades. Pero déjame terminar el testimonio con el que inicié de esta mujer. Esta mujer estaba desahuciada espiritualmente. Nos sentimos morir cuando no hay solución, ¿verdad? Pero un día alguien la invitó a una reunión a una casa, las que a veces llamamos células, ¿verdad? Y nos reunimos en casas. Y ella en una casa escuchó el mensaje de la palabra de Dios. Y ese corazón que ella llevaba tan destrozado tenía sed de Dios. Y en ese día que ella conoció, el Espíritu Santo la tocó, porque el Espíritu Santo es poder inmediato, poder que te puede transformar en un segundo. La tocó, la liberó de las cadenas que ella traía. Una mujer, como muchas hay en el mundo, o como muchos hombres la están pasando mal, que no tenía esperanza, con 6 hijos, 2 varones, 4 mujeres, los cuales también, siendo niños y adolescentes, estaban vulnerables, ¿verdad? Que es ser vulnerable, pues que puedes ser dañado fácilmente o recibir lesiones físicas o morales. Fíjate lo que exponen a sus hijos cuando practican esas cosas. Es una palabra implica herida, la vulnerabilidad. Por eso se dice que a los que secuestran, etcétera, los de trata de blancas, están vulnerables porque es muy fácil herirlos física y mentalmente. Por lo tanto, alguien vulnerable con esas características se puede volver fácilmente presa de Satanás. Fácilmente vemos millones de jóvenes caer en drogadicción, en volverse traficantes, delincuentes, estafadores, ¿verdad? Y a las mujercitas prostituirse, ser violadas, ultrajadas, vendidas. Todo esto estaba sufriendo esa mujer. Y todo eso también estaban sufriendo sus hijos. Esta mujer sola con 6 hijos que quería que le devolvieran a su esposo, estaba desahuciada, ¿verdad? Buscaba esa respuesta. Pero, ¿sabes? Cuando ella practicó esas cosas, no hubo éxito. Todo siguió igual, al contrario. Cada vez era más atenuante la necesidad de todo. Eran 7 vidas, ella y sus 6 hijos, sin dinero, careciendo de muchas cosas, careciendo a veces de comida. Pero, ¿sabes? Justo a tiempo, porque Dios no llega nunca tarde, llega en el justo momento que tiene que llegar a las vidas, y Dios llegó a su vida. Y pudo transformar una vida miserable en una vida victoriosa. Estoy hablando de mi mamá y le doy gracias a Dios por la salvación de mi madre, porque a través de esa salvación nosotros podemos conocer del amor de Dios. Una vida victoriosa porque mi madre fue transformada. Ya no más prácticas pecaminosas, ya no consultar santeros, ya no más limpias, ya no más agresión porque ella era agresiva, ya no más groserías, una vida que tuvo inmediatamente frutos. ¿Sabes? Ella no se quedó callada, compartía lo que Dios había hecho con ella. Ahora cambiaban los papeles, ¿verdad? Ahora empezó a ser humillada por creer en Dios. Muchos le gritaban lo peor por haber conocido a Jesús. Muchos se burlaron de ella. Muchos se reían, pero ella siguió adelante. Nos enseñó a ser fuertes y a creer en el Dios que todo lo puede. En el Dios que todo lo pudo hacer. Todos nosotros, sus hijos, estamos en proceso. Todavía seguimos en proceso.
pero con conocimiento de la palabra de Dios, y constatamos en esos tiempos, en esos momentos, las maravillas de Dios en nuestra vida, porque Dios vino a restaurar, como les decía anteriormente, cuando Dios restaura, viene paz, viene provisión, viene tranquilidad, sana las heridas, no solamente del alma, sino físicas también, porque hay también muchas heridas físicas. Ella siguió adelante. Se acabó todo sufrimiento, hermanos. Nunca más padecimos por no tener que comer, porque lo sufrimos. Y sí, se quedaron muchas heridas que Dios ha ido sanando a través del tiempo. Lo más increíble es que todos sus hijos estamos en su camino. ¿Sabes por qué digo increíble? Porque Manasés tuvo un hijo que también fue rey y volvió a hacer todo lo malo. Y sería terrible que, conociendo al Dios de nuestra salvación, volvamos a hacer todo lo malo. Sería terrible, sería una falta de sabiduría. Pero esa palabra que Dios le dio a mi mamá en ese tiempo y que ella aceptó, fue una palabra de poder. Una palabra que nos llenó. Y ¿sabes qué? Aquí en la presentación te pregunto, sí o no, como hijos de Dios, tenemos que cargar amuletos, o tenemos que leer el horóscopo, o tenemos que ir a que nos lean las cartas, a los videntes, lecturas de café, ídolos, y que te dejes arrastrar por la cultura de este país cuando hay desfiles de calaveras, y que hasta te saques foto, y que consultes la carta astral, y que quieras que te digan tu futuro. De ninguna manera, si eres hijo de Dios, no lo permitas, no lo permitas, porque Dios es un Dios todopoderoso que tiene todo en sus manos y tiene tu vida en sus manos. Tiene todo lo que tú necesitas en sus manos. Mi mamá se convirtió en una mujer que predicaba, hermanos, sin pena, con valentía. No le importaban las críticas ni el rechazo. Ella evangelizó a su familia. Algunos aceptaron, otros no. Evangelizó, ¿sabe a quién? A su ex esposo, quien fue salvo para la gloria de Dios. Se transformó a pesar de una enfermedad que la detuvo físicamente en una líder de oración. Nada la detuvo. En el año 2000 le amputaron sus piernas, pero ella siguió desde su casa con un teléfono orando por muchos. Cuando ella falleció, vimos las libretas con muchos nombres y teléfonos por personas que ella oraba. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque estaba agradecida con Dios. Porque Dios la liberó, la salvó y llegó a una iglesia en donde empezó a edificar su vida con su palabra, y a no importarle que la criticaran, y a no importarle lo que los demás le hacían también en la iglesia. ¿Por qué? Porque ella le creyó a Dios, porque ella le creyó al Dios Altísimo. Y cuando el poder de Dios viene a ti, algo pasa en ti, que quieres darles ese mensaje a todos los demás, quieres que conozcan. Ya no una vida de adivinación, de cartas, de horóscopos, sino una vida real que sigue adelante. Esa vida transformada, hermanos, podemos ver ahora el fruto de muchas cosas. Yo puedo ver la oración de mi mamá que hizo por mí hoy aquí. Y le doy gracias a Dios por eso. Fíjese lo que pasó en el mes de septiembre, algo que yo no sabía. Me dieron la noticia de que había fallecido una persona. Y yo preguntaba que quién era. Me dijeron, es que es la esposa de tal primo, un primo que yo no conozco, un primo paterno. Y bueno, yo no conocía a mis primos paternos, yo fui la menor y no tuve contacto con la familia de mi padre. De pronto me enteré que ellos son cristianos. Y un mensaje de una de esas primas le llegó a mi hermana, una de mis hermanas, en la que ella la felicitaba por su cumpleaños, pero en una frase le puso, gracias por tus oraciones y por tu bendita madre que nos enseñó cuál es el camino. Yo no lo sabía, pero mi mamá no se detuvo y perdonó a la familia
de su ex esposo, de mi papá, y ella les dio las buenas nuevas de salvación. No guardó rencores. Ella fue y obedeció lo que Dios le había dicho. Y ella, a pesar de esas heridas, le dio el mensaje a la familia del hombre que más le había hecho daño. ¿Sabes? Porque cuando Dios te perdona, tú puedes tener ese perdón con las demás personas y te puedes llenar el corazón de amor. Y ahora, ¿sabes una cosa? Hay una pregunta que cuando ya hemos escuchado la palabra de Dios y no recibes bendición, algo está pasando. Porque cuando tú recibes la palabra de Dios y recibes a Jesús en tu corazón, vienen puras bendiciones. Claro, hay pruebas porque las tenemos que superar, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Pero la palabra de Dios nos dice que van a venir bendiciones. Y yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Verdadero o falso? Tú responde. Cuando aceptas a Jesús como Salvador y lo estás obedeciendo, pueden hacerte trabajos de hechicería, de brujería. ¿Te pueden espantar? Te voy a decir que esto es falso, porque dice en Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si tú ya naciste de Dios, no practiques el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Tú sabes que el maligno toca a los que andan mal, pero cuando tú estás delante de Dios obedeciéndolo, tú tienes una protección espiritual maravillosa. Nadie te puede tocar ni hacer daño, no te pueden hacer daño con nada. Por eso la importancia de cuando te llega un alimento, tú tienes que orar para santificar ese alimento, para que Dios limpie ese alimento si te quieren hacer algo. Pero no te pueden hacer nada porque tú ya eres hijo de Dios, eres ese hijo. Prestemos atención a eso que dice, sabemos que todo aquel, a este texto, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, como hemos visto, ¿verdad? Tenemos una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. La nueva no peca, nunca peca, sino que tiene un deseo de agradar a Dios y de implicarse en las cosas de Dios. Y la vieja naturaleza sí peca. Es por eso que a veces caemos, porque está nuestra vieja naturaleza ahí palpando, ahí molestándonos. Pero, ¿sabes? Cuando tú lees lo que sigue, que dice, aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca, este es otro versículo que nos hace creer que el Hijo de Dios nunca puede estar poseído por un demonio. Si tú eres hijo de Dios, nunca vas a estar poseído por un demonio, porque tú le estás obedeciendo y estás practicando lo que Él te dice. Creemos que los cristianos pueden llegar a un punto en donde están oprimidos y mal, pero no debe de ser. No debe de ser, porque la palabra de Dios viene y tiene poder y te transforma. Y cuando tú oras, las cadenas caen y todos esos espíritus malos que te quieren dañar se alejan, porque Dios está contigo. Si tú ya has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, no tengas miedo. El enemigo no te toca. Al igual que a Pablo, ¿se acuerdan en ese episodio que se le apareció por el camino alguien que lo atacó? Pero Pablo tuvo la autoridad y salió, ¿verdad? Salió ese demonio. También nosotros tenemos esa autoridad para decirle, no te lo permito. Y en el nombre del Señor, no te permito que estés ni en mi casa, ni con los míos, ni en ningún lado, donde yo esté, porque no nos pueden tocar. Y tenemos que creer la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, lamentablemente defraudamos a Dios con muchas prácticas ocultas dentro del cuerpo de la iglesia. Hay prácticas en los jóvenes, en personas como de homosexualidad, de mentiras, de fraudes, de abortos, de contienda. Hoy se ofrecen muchísimas cosas feas y la gente sigue cayendo. La gente que ha ido a la iglesia y que conoce la palabra de Dios, ¿sabes qué, hermano? No hay oraciones de prosperidad, no hay oraciones mágicas. Jesús dijo que no repitamos, que no usemos palabrerías,
podemos pensar, ay, no, pero no pasa nada, pues lo que dices bonito, sí, pero no sale de tu corazón. Y Dios quiere que tú genuinamente, como el rey Manasés que se arrepintió, tú con tus palabras te arrepientas genuinamente, no con las palabras de alguien más, sino con tus palabras le digas todo lo que tú has pecado, todo lo que tú has hecho en su contra, porque las promesas de Dios son condicionadas, hermanos. Y si no llega bendición, es que no estás obedeciendo. No llegas y exiges la promesa. Tenemos que llegar y obedecer y esperar la promesa de Dios. No andar adorando otras cosas, no ocupar nuestro tiempo en otras cosas que nada nos traen de provecho. Dice Jeremías 23:13, cuando estamos en su camino y ya pasamos todo esto, hay aflicciones que ningún profeta, pastor, te haga errar. Bueno, no dice eso la palabra de Dios. Les voy a leer Jeremías 23:13. No lo anoté, pensé que lo había anotado. ¿Me lo lees? Sí. Jeremías 23:13. Pero muchas veces estas prácticas, hermanos, las llevamos a nuestras familias, a hacer lo malo. Lo vamos a leer. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Así es. Fíjese lo que hicieron los profetas. Hay gente que se llama profeta y que te profetiza cosas que no vienen de Dios, cosas que no son reales, pero queremos que nos profeticen, queremos que nos digan qué va a pasar conmigo, queremos, y eso es una práctica de adivinación. Dentro de la iglesia no podemos permitirlo, tú no lo permitas. A Dios no le agrada que tú llegues a buscar al hermano que ora muy bonito. A Dios le agrada que tú llegues a buscarlo a Él, porque Él es el que dio su vida por ti. No a los demás hermanos o hermanas que tienen, wow, a lo mejor muchos dones y son, wow, valiosísimos. Y claro, Dios se los dio, pero Dios quiere que tú lo busques a Él en espíritu y en verdad, genuinamente como hizo Manasés, para que Él restaure tu vida de todo a todo. Porque, sabes, estamos pasando una pandemia y el día que todo se detuvo de repente, Dios siguió hablando, ¿sí o no? Y Dios nos sigue hablando, amén, pero no queremos obedecer. No esperes a que Dios te corrija y te ponga en angustia para que tengas que orar, porque nos falta orar, nos falta leer su palabra genuinamente. Y cuando tú lo haces genuinamente, ese poder transformador viene a ti. Entonces tenemos que esperar esa restauración divina de parte de Dios, el poder de Dios en ti. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hace ese poder por ti? Pues te transforma, te redime, te santifica, te justifica y te da autoridad. Todo esto es de parte de Dios, todo esto viene de parte de Dios cuando tú quieres realmente dejar todos tus malos caminos. Y yo me imagino a mi mamá de verdad como el salmista, ¿verdad? Cuando decía en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay que reconocer que somos pecadores y que Dios es el único que puede limpiar eso. Él es el que rescata del hoyo tu vida, dice el Salmo 103:4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ese Dios grandioso es el que te puede sacar de un hoyo. Quizás ahorita tú no consultes algo así, pero lo hiciste en el pasado. Pídele perdón a Dios, porque esas son prácticas que Dios aborrece. Dios ha mostrado su misericordia, fíjate, grandiosa, y hoy es tiempo de alabarle. Mostró misericordia y restauró la vida de Manasés, y restauró la vida de mi mamá y la vida de mi familia, mi vida. Alguien le preguntó a un predicador, ¿usted ora por los muertos? Porque viene esta semana de muchas prácticas de que oran por los muertos. ¿Usted ora por los muertos?, le dijeron a este predicador. Y él dijo, no. Yo les predico. Nosotros debemos de predicarle a los que están muertos espiritualmente. Amén. Yo quiero que tú alabes a Dios. Voy a concluir con este texto.
que está en 1 Corintios 6:20 y dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Si usted está agradecido con Dios, puede alzar su mano ahí donde está y decir, yo te agradezco, porque yo no sé de dónde te sacó Dios o dónde estás tú ahorita y Dios te puede sacar. ¿Sabes? Porque hay muchas cosas. Yo cuando investigaba algunas cosas para esta predicación, inmediatamente en internet salían los anuncios de amarres 100% seguros, de que si querías saber tu futuro en internet. ¿Cuántos no le pueden dar clic rápidamente y malgastar su dinero y caer en las cadenas de Satanás? Pero nosotros somos de Dios y nosotros vamos a glorificar el nombre de Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Eso es lo que nos tiene que animar a seguir adelante. Nosotros glorificamos a nuestro Dios de nuestra salvación en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu y en todo lo que somos. Bueno es alabar al Señor. Gloria a Dios. Voy a dejar este lugar con este canto, porque, ¿sabes? También cuando uno viene a las plantas de Dios, pasa algo hermoso. Dios te da promesas hermosas, individuales, a veces que no las entiendes al momento, pero Dios te las va dando poco a poco. Y quiero decirte que mi vida también ha sido transformada, pero lo más importante es que tengo promesas de que mis hijos y los hijos de mis hijos serán salvos. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por esa bendición. Y quiero decirte que te dejo este coro que se llama La Bendición y que analices tu vida, que reflexiones y que si tú conoces a alguien que está practicando algo así, le leas la palabra de Dios para que su alma no se pierda. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Aquí está Javier. Ya se asomó.